Gloria al nombre del Señor Jesús, amén. Y al nombre del Señor Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza, amén. Al que vive y reina por la eternidad, amén. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén. Vamos a dar inicio a este devocional para la gloria y honra del nombre del Señor Jesús, amén. Él es el santo, Él se merece toda la alabanza, Él merece toda la adoración, amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Y por qué no le cantamos al Señor Jesús? Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no le cantamos? El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este devocional, amén. Dios es bueno y para siempre es la misericordia de Dios, amén. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus fidelidades, por tus misericordias, Señor, en esta hora que tú has extendido sobre nosotros, Dios. Gracias le damos, Espíritu Santo, por permitirnos una vez más estar delante de ti, oh Rey, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret queremos oír tu voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Amén. Una historia muy conocida dentro de los Evangelios. Amén. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús por Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, gloria al Señor, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente al occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gloria al Señor Jesús, gloria en tu nombre, Jesús. En esta hora, Señor, nos presentamos, Señor Jesús, con ese corazón dispuesto para oír tu palabra, Señor Jesús. Habla, Padre, que tus siervos oyen. Habla, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús, una historia muy conocida dentro de los evangelios, amén. Jesús sana al siervo del centurión, amén. Centurión era un hombre, gloria al Señor, de alto rango, gloria al Señor, dentro de la milicia, en la nación de Israel, amén. Pero dice que una vez, gloria al Señor, su criado estaba enfermo y atormentado. La Biblia no especifica qué enfermedad tenía, pero dice que estaba gravemente enfermo. Amén, gloria al Señor. Entonces centurión, gloria al Señor Jesucristo, tuvo como esa necesidad de ir en busca de ayuda, en busca de alguien que sanara a su criado, amén. Quizás era su criado el que tenía más confianza, quizás era el criado, gloria al Señor, que tenía muchos años sin conocerlo, amén. La Biblia no lo especifica, pero algo sí que especifica que centurión busca a Jesús, amén. A pesar de ser un hombre de alto rango, a pesar de que ser un hombre, gloria al Señor Jesús, quizás con un título, gloria al Señor, dentro de la milicia, gloria al Señor, ahí se mira la humildad del centurión, amén, gloria al Señor Jesucristo, y le dice: gloria al Señor Jesús,
diciendo: Señor, mi criado está postrado paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le responde: yo iré a tu casa. Amén. Jesús siempre estaba dispuesto a ir para sanar a los enfermos, gloria al Señor. Recordemos cómo Dios ministra, gloria al Señor. Dios tiene diferentes formas de ministrar. Gloria al Señor. Recordemos que a unos ciegos, gloria al Señor, Jesús los sanó con tan solo imponerle las manos. A otros ciegos, gloria al Señor, Jesús les puso, gloria al Señor, gloria al Señor Jesús. Les untó lodo y saliva y quedaron sanados. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. A otros, gloria al Señor, le dijo: tu fe te ha salvado. Recordemos la historia del paralítico. Pero esta, gloria al Señor Jesús, es algo muy especial. Amén. Porque quizás Jesús nunca fue a la casa del centurión. Pero quizás, gloria al Señor Jesús, como Dios sabía quién era el criado. Amén. Jesús, como Dios, en el pensamiento de Dios, sabía quién era ese hombre que necesitaba sanidad. Amén. Pero Centurión supo reconocer que arriba del Centurión había uno más grande, que más grande, el creador del cielo y de la tierra, que era Jesús. Amén. Y él no era digno de darle órdenes a Jesús. Amén. Porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Existe una autoridad más grande, existe una autoridad más sublime. Gloria al Señor. Quizás Centurión tenía un rango de autoridad, pero ese rango de autoridad estaba limitado a lo que Dios podía hacer. Amén. Dios está sobre todo. Dice su palabra que Él es la cabeza de todo principado, que Él es la cabeza. Gloria al Señor. El Dios tiene autoridad. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que entonces dice la palabra que Jesús se sorprendió, se admiró, se maravilló, gloria al Señor, y que dice la palabra de Dios que les dijo a los que le seguían: ni aún en Israel, gloria al Señor, había visto tanta fe, porque dijo: Señor, no vayas, no soy digno, Señor, de que entres a mi techo, Señor. Yo, gloria al Señor, reconozco que tengo gente a mi mando. Yo reconozco, gloria al Señor Jesús, que yo mando y obedecen, pero yo no puedo obedecer, yo no puedo, gloria al Señor, mandarte, porque yo reconozco mi autoridad, yo reconozco quién eres tú, Señor. Amén. Así nosotros tenemos que tomar esta palabra de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor, reconocer la autoridad de Dios. Amén. Muchas veces esto es lo que no nos gusta, reconocer quién es Dios. Amén. Y muchas veces creemos que Dios está a nuestro servicio. Creemos que Dios, gloria al Señor, le pedimos y que lo haga. No, así no es. Amén. Nosotros, gloria al Señor, estamos bajo autoridad. Amén. Él es eterno, nosotros somos mortales. Él es, gloria al Señor, Él es grande, nosotros somos pequeños. Amén. Él no tiene ni principio ni fin. Nosotros sí tenemos un principio y también tenemos un fin. Amén. Porque Él habita desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Amén. Entonces Centurión supo reconocer la autoridad, a pesar de que tenía autoridad terrenal aquí en esa tierra, gloria al Señor. El centurión, gloria al Señor Jesucristo, no se pudo comparar a la autoridad de Jesús. Amén. Porque Jesús dice: ¿quién es este hombre que aún el mar le obedece y que tiene autoridad, que tiene esa poder? Amén. Gloria al Señor, y Jesús se maravilla. Amén. Y gloria al Señor Jesucristo. Y entonces dice: con tan solo con tu palabra mi criado quedará sano. O sea que la fe del centurión, y que estaba bajo autoridad, brincó hasta allá. No era necesario que Jesús fuera a la casa y le impusiera las manos, sino que con la fe que tuvo centurión, gloria al Señor, de acercarse a Jesús y nada más decirle: Señor, con tu palabra, con tu voz, Señor, mi criado quedará sano. Amén. Y eso es lo que le sorprendió a Jesús. Amén. Porque muchos tuvieron que acercarse a Jesús y la mujer de flujo de sangre tocarlo.
Gloria al Señor Jesús. Pero esta era una fe tan grande, que no tenía que ir Jesús a la casa, sino que solamente con la palabra su criado quedaría sano. Y esa es la fe, amén. La confianza de que Dios va a hacer algo. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, creemos que Dios va a hacer algo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy en día, gloria al Señor, predicamos a Jesucristo y por fe creemos que Jesús está en este lugar. Por el Espíritu, por fe el Señor está moviéndose en este lugar. Amén. Dios hoy está en este lugar, amén. Y por la palabra de Dios estamos aquí, amén. Gloria al Señor, la palabra tiene poder. La palabra, gloria al Señor, de Jesús tiene poder. Amén. Porque cuando Dios creó este mundo, lo hizo a través de la palabra. Jesús, gloria al Señor. Dios, gloria al Señor Jesús, con la palabra dijo, hágase la luz. Y fue la luz, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, gloria al Señor, hágase la lumbrera, el sol para señorear el día, y la luna de noche, y vio Dios que era bueno. Dios dijo, gloria al Señor, que saliera hierba verde de la tierra, y salió. Dios habló, gloria al Señor Jesucristo, y se hicieron los pescados, las ballenas, todo se hizo, amén, por la palabra. O sea que la palabra de Dios tiene poder, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y la palabra se ve reflejada en las Escrituras, amén. Cuando nosotros predicamos la palabra, las Escrituras, nosotros, gloria al Señor, estamos dándole una esperanza a este mundo, porque la palabra de Dios que da vida al hombre. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados, pero la palabra trae vida. Dice la palabra de Dios que la lengua, gloria al Señor, tiene el poder de la vida o la muerte. Gloria al Señor Jesucristo. Dios habla y el hombre calla. Dios habla y los huesos del hombre se estremecen. Cuando Dios habla, aún los tuétanos que están dentro de nosotros se estremecen a la voz del Todopoderoso. Nosotros tenemos que aprender a escuchar y dejar que Dios hable para que suceda el milagro. Gloria al Señor. Hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy Dios quiere sanarnos. Hoy Dios quiere libertarnos. Pero tan solo necesitamos una palabra de Él. Una palabra para que quedemos sanados. Una palabra para que quedemos libertados. Hoy, gloria al Señor, la palabra de Dios. Hoy necesitamos oír la dulce voz de mi Creador. La dulce voz de mi Señor. Gloria al Señor Jesús, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder y autoridad, amén. En el 13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella hora. Amén. Su criado quedó sano por la fe, por la confianza, por la palabra. Dice la palabra en Hebreos que pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, lo que no se ve. Centurión no veía al Señor, no veía la sanidad, pero pudo confiar en que tan solo con la palabra su siervo quedaría sano. Pero en ese momento Centurión tuvo fe. Imagínense si hubiera sido incrédulo y que aunque Jesús hubiera llegado, pero si la incredulidad a veces nos ciega, gloria al Señor, y no vemos el milagro hecho. Pero hay poder en Jesús. Aquí hay gente de fe, aquí hay gente, gloria al Señor, que cree que el Señor Jesucristo con tan solo una palabra va a ser sanado, con tan solo una palabra va a ser libertado, con tan solo, gloria al Señor, con tan solo que el Señor diga, ve, tú estás sanado conforme a tu fe. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder y hay autoridad del cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre. Necesitamos palabra. Necesitamos que Dios hable. Necesitamos la voz de mi Señor, que Él hable.
y yo tengo que callar. Yo tengo que callar para oír hablar al Señor y que suceda el milagro. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios por este devocional, amén. Le vamos a cantarle al Señor que tenemos que aprender a escuchar, a hablar a Dios, amén. Vamos a cantarle al Señor, amén. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Y a su nombre tenemos que aprender a confiar en el Dios del cielo. Necesitamos que Dios hable, necesitamos que Dios hable y el milagro está hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, mas no de la presencia de Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bondad, Dios. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias, Señor, por tus maravillas, Padre. Hoy creemos, Señor, que tú vas a hablar, Señor Jesús, y el milagro va a ser hecho, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Habla, Señor, en esta misión de San Ramón, Señor Jesús. Habla y este templo, con tan solo con tu palabra, Señor, este templo se va a llenar de muchas almas, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el milagro, Señor Jesús. Porque, Padre, Señor, hoy me acerco al trono de la gracia, Señor, creyendo que por tu palabra este templo va a ser grande y bendecido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús.